Cordial saludo, soy el estudiante Manuel Fernando Uribe Benítez de la materia Física Electrónica. En el presente video vamos a desarrollar los conceptos básicos de la tarea 2, Fundamentos de Circuitos Semiconductores y Señales AC. Los conceptos teóricos que veremos es periodo de señal AC, frecuencia de señal AC, fase, amplitud, valor medido y eficacia RMS, y una pregunta basada en la información. Periodo señal AC. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Se indica con una T y su unidad de medida es el segundo. Como podemos ver aquí la gráfica, a medida que la onda se hace más amplia, el periodo aumenta en tiempo. Frecuencia de señal AC. La frecuencia es una magnitud la cual contabiliza las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso periódico. Dice que la frecuencia se mide en hercios, Hs, en ciclos por segundo, que es un hertz. Como vemos, la unidad de medida es el segundo. Aquí en el primer ejemplo vemos que la onda realiza un ciclo en un segundo, lo que equivale a un hertz, y en la segunda, realiza un ciclo y otro ciclo en el mismo tiempo, lo que nos da una frecuencia de 2 hertz. La fase. La fase de una corriente alterna se define como la fracción de periodo o de tiempo transcurrida desde que se inicia el último ciclo. Se expresa en grados o radianes y se escribe con la letra griega phi. Fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en términos de ángulos o grados. Como podemos ver, aquí expresamos en grados. Un ciclo completo tiene 360, la mitad sería 180, un cuarto 90. La teoría nos dice que dos ondas se encuentran en fase cuando alcanzan su valor máximo o amplitud al mismo tiempo y pasan por el cero al mismo tiempo. Como vemos en ese primer ejemplo, ambas ondas alcanzan la amplitud en el mismo instante y vuelven a ser cero también en ese momento. En este caso llamamos o podemos decir que se encuentran en fase. Si están desfasadas, no alcanzan el valor máximo y no pasan por la línea de cero al mismo tiempo. Como podemos ver, esta alcanza el valor máximo en un instante diferente a la otra onda. Ambas se hacen cero en momentos diferentes, lo que nos indica que se encuentran en desfase. Y también cuando se encuentran en contrafase, es que cuando se mueven en sentidos contrarios, pero pasan por cero al mismo tiempo. La amplitud. La amplitud de una señal se refiere al valor máximo que éste alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o el eje X. La amplitud en este caso sería esta parte de aquí, que es hasta donde alcanza su valor máximo positivo, y acá abajo su valor máximo negativo. La amplitud máxima se denomina también valor pico y se refiere al valor positivo o negativo que alcanza la señal durante un ciclo. El valor pico de una señal de voltaje se mide en voltios y de una señal de corriente se mide en amperios. Valor eficaz. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia, es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna y se puede expresar en términos de RMS, y el valor medio se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de la tensión. Y para la pregunta, ¿por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente directa para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Aquí tenemos un cuadro comparativo de entre corriente alterna y corriente continua, y nos dice que la corriente alterna puede convertirse fácilmente a tensiones más altas o mucho más bajas que la corriente continua. Esta es la principal desventaja de la corriente continua, que no puede convertirse fácilmente o de manera práctica.
La corriente alterna o AC también puede transmitirse a lo largo de una línea de transmisión en tensiones más altas que la corriente directa, por lo que la corriente alterna puede transportar más energía por un conductor que la corriente continua. La transmisión de electricidad en corriente continua requiere de unas líneas de transmisión costosas. Esa es una de las mayores desventajas, los costos, y de gran diámetro que las líneas de transmisión de corriente alterna, lo que hace pues que las líneas sean mucho más económicas y los equipos utilizados. La corriente alterna sea más adecuada para la transmisión de energía a largas distancias, ya que la tensión puede ajustarse a los niveles de tensión en ambos extremos de la transmisión. Y la corriente continua no puede transmitirse a largas distancias tan fácilmente como la corriente alterna. Esto se debe a su falta de variabilidad inherente a la tensión y a la corriente. Entonces, como vemos, por estas razones, se prefiere transmisión de corriente alterna por encima de corriente continua, por costos, por transformación entre voltajes y por los materiales utilizados en las líneas de transmisión. Muchas gracias.